Fuera los Seconds es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Santiago. Hoy en el podcast de boxeadores tenemos los primeros campeones sudamericanos. Manuel Sánchez, un destacado boxeador chileno de la primera mitad del siglo XX, marcó este deporte por su talento y pasión. Desde temprana edad mostró habilidades en el boxeo, pero particularmente se desarrollaba como maratonista en el Parque O'Higgins. Sin embargo, no le iba muy bien. En 1907 se dedicó a practicar el boxeo y ya en 1910 ganó el campeonato de peso liviano. En aquella época era una de las categorías con mayor cantidad de participantes. Sánchez también era un dedicado sportman, se dedicaba a las carreras de bicicletas, maratones, pruebas de atletismo, siendo el ideal del deportista de la época, un deportista polifuncional, no como lo entendemos hoy. El deporte era más bien entendido como una comunión de grupo y aceptación de prácticas éticas, donde un boxeador siempre tenía que ser limpio arriba del ring, también debía competir con igualdad en otros deportes. Hacia 1913, Sánchez tuvo la oportunidad cuando pactó un combate contra Carlos Porrit, un boxeador avesado de Santiago. El combate fue violento en un encuentro a 15 asaltos, en los que ambos pelearon al estilo americano, es decir, golpes cercanos y repetidos, en lo que conocemos hoy como distancia corta. Sorprendentemente, este combate había sido anunciado como un encuentro científico, que es como solía denominarse a los eventos de exhibición o académicos. Esto refleja que el fenómeno de racionalizar la violencia que caracterizó al boxeo desde el siglo XX. Después de este combate, en el cual ambos salieron con una enorme popularidad, Manuel Sánchez, al vencer a Porrit, creció gracias al trabajo de su entrenador, pero más que nada manager, Jack Martínez, el principal forjador del boxeo comercial chileno. Jack Martínez llevó a Sánchez a una exitosa gira por Buenos Aires y Montevideo, donde Sánchez se coronó campeón sudamericano, convirtiéndose en el primer chileno en lograr este título. Sin embargo, la fama trajo también tentaciones y excesos para Sánchez, quien era en Montevideo una estrella local. Existe un mito que cuenta que Manuel Sánchez fue detenido en Montevideo confundido con un criminal y dejado en prisión, hasta que el jefe de la estación de policías se dio cuenta que salía en uno de los afiches del combate por el título sudamericano de esa noche. Al darse cuenta que era él, lo soltó y vio a Sánchez en la misma pelea en la noche en Montevideo. Sin embargo, no todo eran anécdotas y boxeo. El ambiente cosmopolita de Montevideo y Buenos Aires atrapó a Sánchez, quien gastó gran parte de sus ingresos en amigos y una vida social muy agitada. Entendamos que en aquellos años Montevideo y Buenos Aires eran ciudades similares a lo que sería Nueva York hoy. En 1914 intentó realizar una gira en París junto al conocido Heriberto Rojas. Pero la Primera Guerra Mundial estalló en agosto de ese año. Los combates ya no se harían y en Europa no se podría pelear. La revista deportiva Los Sport clasificó la carrera de Sánchez en 3 etapas. La primera cuando era un auténtico sportman, cuando había alcanzado el título de campeón nacional, pero además participaba en todo tipo de deportes, incluido el atletismo. La segunda etapa se inicia con el empate con Carlos Porrit, donde Sánchez progresa como un boxeador aguerrido y criollo, ganando fama internacional. Durante ese periodo, Sánchez se hizo reconocido por sus salidas nocturnas en Buenos Aires y se convirtió en una verdadera estrella con una enorme popularidad. Fue el primer boxeador nacional que obtuvo grandes ganancias, una enorme fama e incluso se transformó en portada de revistas. En esta segunda etapa, Sánchez también ejerció como instructor de boxeo en importantes organizaciones como el Ejército de Chile. Ayudó a crear la primera academia de box de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército. Este es un evento no menor, ya que hacia 1940-1930 la Academia de Boxeo era uno de los centros de boxeo más importantes que generalmente estaban en las finales de los campeonatos nacionales. En esta segunda etapa también trabajó en la organización del boxeo, junto al luchador y entrenador Amadeo Pellegrini, una personalidad destacada en la cultura física de la época, que era el principal strongman de la escena nacional, donde realizaba toda una labor de formación deportiva en los distintos clubes de boxeo y afuera, en la Policía de Santiago, en el Ejército, en la Academia de Guerra, y esto
Esto colocó a Sánchez en una posición ventajosa y muy popular y también prestigiosa. Gozaba de un empleo bien pagado, de prestigio y con buenos contactos. Algo que parece totalmente salido de la realidad hoy en día. Gozó de muy buen pasar entre 1914 y 1917 y se mostraba siempre pomposo en fotos públicas donde ejercía su estatus de estrella al rechazar enfrentamientos que los oponentes constantes iban a entregar a la redacción del diario El Mercurio. Porque así es, el boxeo en aquellos años no se trataba simplemente de publicar un afiche. Había que ir a la redacción del Mercurio y decir: quiero pelear con tal persona. Y si tal quería aceptar, la pelea se podía pactar. Sin embargo, Sánchez decía que nadie era suficiente para él. Estas actitudes y excesos comenzaron a afectar su carrera y vida personal, lo que marcó el inicio de la nueva etapa del boxeador chileno. En la tercera etapa, Sánchez comenzó una decadencia. Después de alcanzar la fama y el éxito, Sánchez se enfrentó a una serie de derrotas y desafíos que marcaron el declive de su carrera. El primer revés significativo fue cuando se enfrentó al peruano Kid Moró, sufriendo una derrota estrepitosa. Después de este combate, Sánchez se dirigió a Iquique. No obtuvo buenos resultados en Iquique, donde fue derrotado por puntos y también perdiendo una revancha en Santiago contra Santiago Mosca. Posteriormente intentó el resurgimiento de su carrera con una gira a Panamá, donde intentó entrar al mercado norteamericano. Sin embargo, Sánchez no logró una actuación convincente y en 1922 perdió su título sudamericano ante la nueva promesa del boxeo nacional, el joven cantero de Chillán, Luis Vicentini. A pesar de mantener cierta presencia en los medios y seguir trabajando con el ejército y con Amadeo Pellegrini, Sánchez fue perdiendo protagonismo en la escena pública. El consumo de alcohol, las reiteradas farras y los excesos que tenía la vida bohemia hicieron que se quedara sin trabajo, y al final, hacia 1927, Manuel Sánchez trabajaba de forma casi por caridad en el matadero Franklin, donde falleció en un accidente de tránsito en 1927 a las afueras del matadero del barrio Franklin, donde había conseguido un trabajo precario cargando cajones de fruta gracias a la ayuda de conocidos. En el próximo capítulo, el boxeo salta a la fama, los años 1920, cuando este deporte se transforma en un total fenómeno de masas. Síguenos para más en Revista Boxeadores. Este podcast es una producción de Revista Boxeadores en conjunto con El Legado del Jab, en el marco del proyecto Fuera los Seconds, pasado, presente y futuro del boxeo amateur en Chile.